Buenas noches, Dios les bendiga en esta ocasión. Vamos a comenzar para transmitir este mensaje que esperemos, ¿verdad?, que sea de mucha bendición para su vida. Y la escritura que vamos a estar considerando es Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Lucas capítulo 10, 25 al 37. Los primeros versículos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Padre, gracias por esta palabra. Yo te pido, mi Dios, que sea de bendición para nuestras vidas. Gracias por el privilegio. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. En esta ocasión vamos a estar considerando la historia del buen samaritano, donde vamos a nuestro propósito, nuestros objetivos es poder conocer este relato bíblico de esta parábola y determinar asimismo el significado que Cristo quiso dar con la misma, así como también establecer las demandas y aplicaciones para la vida cristiana que se desprenden del estudio de esta parábola. Porque recuerde, todas las parábolas que nuestro Señor Jesús enseñó no solamente muchas veces eran sacados de la vida real, asuntos de la vida cotidiana, pero siempre mantenían lo que siempre eran los principios bíblicos, o sea, una interpretación, una aplicación, una enseñanza, con el fin de que los oyentes, y ahora como podemos decir nosotros también los lectores, podamos encontrar esas verdades bíblicas, esos principios bíblicos, como dice este último objetivo, para así establecer las demandas y aplicaciones para la vida cristiana. O sea, ¿cómo podemos ser buenos cristianos? ¿Cómo podemos ser mejores personas? Mayormente en este tiempo de incertidumbre, donde un país dividido, pues donde hay odio unos contra otros, qué mejor ir a la palabra de Dios, el consejo bíblico que nos enseña a todos los seres humanos, especialmente a nosotros los cristianos, cómo debemos de comportarnos. Por lo tanto, esta parábola nos va a dar estos principios necesarios, estas demandas que vamos a aplicar en nuestra vida y de esa manera poder reflejar la luz de Cristo a través de nuestras acciones, a través de nuestro testimonio. Por lo tanto, vamos en primer lugar a mirar lo que siempre, la ocasión en la cual esta parábola fue predicada, fue enseñada. Mire, nos dice el versículo 25, como leímos, que Cristo es puesto a prueba por un intérprete de la ley. Este intérprete de la ley se levantó y como dice el texto bíblico, para probarle, le hizo una pregunta. Maestro, le llama, un título de honor, un título de respeto, pero en cierta manera no era en sí de corazón, sino solamente un tipo de saludo para así poder él hacer su obra que tenía en mente. Dice: haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Es muy interesante, ¿verdad?, que si la respuesta de nuestro Señor Jesucristo no estaba respaldada por la ley, quedaba desacreditada el añadir a la Escritura y quebrantar así un mandamiento divino. Por eso la intención de esta pregunta era como para atrapar al Señor Jesús y de esa manera acusarlo, ya sea o que añadía la Escritura o que no la obedecía, que no la aplicaba en su vida, en su predicación. Por eso el Señor Jesús sabiamente en el versículo 26 demuestra su sabiduría, demuestra y hace su respuesta y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Entonces la respuesta que da este intérprete de la ley fue correcta. Aunque la intención no era la correcta, la de él, pero la respuesta fue correcta. Por eso el versículo 27 nos dice: ¿a qué respondió? Dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Recordemos que la ley mayormente mosaica se enfoca, lo principal son los 10 mandamientos. Y estos 2 mandamientos o estas 2 frases que mencionan, no frases, sino argumentos o resumen, mejor dicho, de los 10 mandamientos, lo dice muy bien este intérprete de la ley. Porque los primeros mandamientos del 1 hasta el 4 vienen siendo relacionados con Dios, y ya del siguiente, del 5 en adelante, son relacionados al prójimo. Por eso él acertó al decir que el cumplimiento de la ley es primero amar a Dios sobre todas las cosas. Y son 4 los elementos que se involucran en ese amor hacia Dios, como nos lo presenta aquí. Primero dice, todo el corazón, con todo el corazón, no con una parte, sino que es algo absoluto. Todo el corazón, toda el alma, todas tus fuerzas y toda tu mente. Y después concluye en su resumen del cumplimiento de la ley con el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, aquí, entonces, por eso hemos dicho que esta respuesta de este intérprete de la ley fue correcta. Por lo tanto, a Cristo hace una indicación. Le dice y le dijo: bien has respondido. Haz esto y vivirás. Porque recuerde que la pregunta inicial de él: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bueno, entonces el Señor Jesús le dice: amando a Dios con el corazón, con la mente, con tus fuerzas, con toda tu alma. Y segundo, ama al prójimo como a ti mismo. El que cumple esto hereda la vida eterna. El Señor Jesús le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás, haz esto y tendrás la vida eterna. Pero este escriba quiso justificarse, y por lo tanto en el versículo 29 dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesucristo: ¿y quién es mi prójimo? Esta pregunta de este escriba, de este intérprete de la ley, fue lo que activó, por así decirlo, lo que hizo que nuestro Señor Jesucristo diera esta hermosa parábola del buen samaritano, que hasta el día de hoy sigue Dios hablando a través de ella. Por eso vamos ahora a esta parábola, y primero vamos a ver, conociendo la interpretación de esta parábola. Primero vamos a estar viendo que nos presenta un hombre en peligro. Versículo 30 nos dice: respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. O sea, aquí vemos que este hombre en peligro lo vemos primero porque es asaltado en el camino. Fue robado, porque en aquellos tiempos el camino de Jerusalén a Jericó, cualquier vía que ellos usaban para ir de un lugar a otro, siempre había el peligro de ladrones, de asaltantes. Por lo tanto, este hombre fue víctima en el camino, lo asaltaron y lo hirieron de muerte, y aparte lo despojaron de todas sus riquezas, de todo lo que él tenía, de todo lo que quizás él iba a hacer negocio para poder sostener a su familia, dejándole como muerto. Y no solamente eso, sino una situación desesperada. Elocuentemente está expresada en 3 palabras: desnudo, herido y medio muerto. No tenía nada más que ofrecer a este pobre hombre. Hasta su ropa le había sido arrebatada. No tenía las fuerzas para salir de ahí, porque no solamente le lo robaron, le quitaron la ropa, sino que lo hirieron tanto que casi lo matan. Por eso aquel hombre no podía más depender de sí mismo. Necesitaba urgentemente una ayuda.
necesitaba que alguien le extendiera la mano, que alguien lo atendiera, que alguien tuviera misericordia de él. Y viene a mi mente lo siguiente: hoy, espiritualmente hablando, hay muchas personas que han sido asaltadas, que han sido robadas, no tanto de cosas materiales, sino de la paz, sino del gozo, la alegría, y tantas otras cosas que traen felicidad al ser humano. Han sido despojados por traiciones, pero principalmente el pecado, porque el pecado viene a asaltar el gozo, viene a robar el gozo. El diablo está activo queriéndonos robar el gozo de la salvación, robarle a la gente la razón del vivir. Por lo tanto, hoy en día hay tanta gente que ha sido robada ese gozo, que le han sido robadas muchas cosas, han sido heridas por las traiciones, decepciones de la vida, han sido despojados, andan como moribundos porque su tristeza es tan grande, en depresión y en tantas otras situaciones desesperadas como miramos a esta situación del hombre. Por eso hoy en día, así como este pobre hombre de la historia, hay muchos hombres y mujeres que necesitan ayuda, que necesitan que alguien tenga misericordia de él para ayudarle a levantarse en esos momentos difíciles. Enseguida vemos unas ayudas inútiles. En el versículo 31 y 32 encontramos lo siguiente: aconteció que descendiendo un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, también dice pasó de largo. Mire, el sacerdote y el levita eran hombres religiosos. Posiblemente venían de una semana de servicio en el templo, no lo sabemos. El sacerdote tal vez había ofrecido muchos sacrificios, pero no había entendido la demanda de Dios sobre la misericordia. Porque en el libro de Oseas capítulo 6, Dios nos dice que Él no le agradan tanto los sacrificios, sino el hacer misericordia, el hacer justicia, el mostrar misericordia. Tal vez el levita había cantado salmos con palabra de gracia. Bueno, los dos tenían sus obligaciones de ayudar al desvalido, pero no la practicaron, porque ellos, el sacerdote, representante de Dios, el levita, en el servicio del templo, su misión, su trabajo, su responsabilidad era atender a los necesitados. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que tristemente, desgraciadamente, estos hombres, pudiéndole ayudar, no le ayudaron. Pudiendo extender la mano, no lo hicieron. Buscarían probablemente disculparse, pues porque estaban tan ocupados. Así pasa hoy en día. Hay gente que puede ayudar a otros y no lo hace. Hay gente que puede estirar una mano amiga y no lo hace. Hay otros que tienen necesidad y pudiendo hacerlo no lo hacen. La Biblia nos dice en Santiago que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. O sea, este sacerdote, este levita, eso se le contó como pecado. Así de esa misma manera usted y yo, cuando podemos ayudar a alguien y no lo hacemos, se nos es contado como pecado. Por eso, cada oportunidad que tengamos de hacer el bien, como nos dice el apóstol Pablo en Gálatas, tenemos que hacerlo, y especialmente a la familia de Dios, a los de la familia de fe, al prójimo, a cualquier persona que necesite. Nosotros tenemos esa obligación. Entonces, después de estas ayudas inútiles, viene algo muy sorprendente, algo muy especial: un Salvador amoroso. Nos dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué diferencia? Mire, a diferencia de los otros inútiles que pasaron, perdón la expresión, pero así es como lo presentamos ya,
Este hombre que no era israelita, no era judío, aquellos sí lo eran. Recuerde que el hombre asaltado era judío, porque iba de Jerusalén a Jericó. Los levitas, los sacerdotes, lógicamente, eran judíos. Pero este hombre samaritano, lo cual hace más ver el gesto noble que realizó, amoroso, misericordioso, porque en aquellos entonces judíos y samaritanos no se podían llevar acá, no se podían ver, y mayormente por el ego, la prepotencia del judío que se creía superior a las demás razas por ser el pueblo escogido de Dios, y miraban a los samaritanos como perros. Por lo tanto, ¿verdad? No era común que un samaritano ayudara a su enemigo, ayudara a aquel que lo menospreciaba. Pero a este hombre no le importó la raza. Lo que a él le importó es ver cómo podía ayudar a una persona necesitada. Por lo tanto, dice que él iba en camino, lo vio, se acercó a él, viéndolo, fue movido a misericordia. Ahí está la clave. Qué importante es la misericordia. Si no hay misericordia, no hay ayuda. Si no hay misericordia, no podemos perdonar a las personas y ayudarles cuando están en momentos difíciles. Por ese corazón que tenía este hombre, por ese toque que Dios hizo en su corazón, este hombre, movido a misericordia, nos dice el versículo 34, y acercándose, vendó sus heridas, echando aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, en ese momento era necesario intervenir. Este hombre estaba herido, se acerca, venda sus heridas, le echa aceite, le echa vino, para así mitigar el dolor, para que el dolor no fuera tan fuerte de las heridas que le habían hecho. Lo pone en su caballo, o lo que él fuera, y de esa manera lo lleva a un mesón y cuida de él. Toda aquella noche se la pasó cuidando de este hombre moribundo. Ahora el versículo 35 no termina allí, dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídale, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¡Wow! ¡Qué obra tan maravillosa! ¡Qué corazón! ¡Qué compasión! ¡Qué misericordia de un hombre extranjero que estaba de esa manera ayudando a un hombre en su necesidad! Así nos enseña la palabra de Dios. Nosotros, así como este hombre, debemos también ser personas amorosas que estamos siempre dispuestas a través de esa compasión que Cristo nos ha dado para poder extender la mano y ayudar a los demás. No mirar a las personas como son, porque si nos dejamos guiar cómo las personas se comporten, como son ellos, pues vamos a menospreciar a todo el mundo. Recuerde que detrás de ese corazón, detrás de ese rostro enojado, de ese rostro amargado, de ese rostro negativo, hay una persona que necesita ayuda, de ese rostro que presenta un negativismo, siempre dentro de él, es una persona necesitada que necesita que alguien le ayude a poder superar, a salir de esa situación difícil. Por lo tanto, aquí vemos, ¿verdad?, cómo esto sucede de una manera tan especial de este hombre que usó una misericordia especial. Ahora, ya en el versículo 36, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Hace una pregunta a nuestro Señor Jesús. Y lógico, la respuesta era simple, era fácil. Por eso en el versículo 37 él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Recordemos, la pregunta inicial fue, ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús le pregunta, ¿qué lees en la ley? ¿Qué dice la ley?
Este hombre le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le menciona, haz esto, vienes, haz esto y vivirás. Pero él justificando le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús les enseña esta parábola donde al final vemos que el prójimo es todo aquel que está en necesidad. Por eso de aquí vamos a mirar ahora la enseñanza, dos principios que nos enseña esta parábola. Primero, Jesús quiere dar una respuesta concreta a la pregunta sobre quién es el prójimo para que sepa con precisión quién debe ser el objeto de su amor. Recuerde, a todo ser humano es nuestro prójimo, no importa la raza, no importa el credo, no importa sus creencias, no importa el color de su piel. Todos, blancos, negros, amarillos, cafeses, todos somos delante de Dios iguales. Dios nos creó a todos. Todos tenemos la necesidad de ser ayudados y de ayudar a otros. Nuestro prójimo es aquel que necesita ayuda. Nuestro prójimo es aquel que está alrededor nuestro, esperando que usted y yo podamos compartir con él la bendición que Dios nos ha dado. La segunda enseñanza que encontramos aquí es que el prójimo es aquel que demuestra su amor con hechos. Yo soy su prójimo, usted es mi prójimo, todos los seres humanos son nuestro prójimo. Entonces nosotros tenemos que demostrar ese amor, como nos dice en esta enseñanza de esta parábola, con hechos, no solamente con palabras, sino con hechos que glorifiquen el nombre de Dios. Y ya para finalizar, vamos a ir a la aplicación de esta parábola, la aplicación personal. Mire, primero, el herido era un hombre, como nos dice esta parábola. Esta es una expresión que abarca a todo ser humano. Recordemos, hoy en día hay muchas personas heridas. Vuelvo a repetir algunas de las razones. Han sido heridas por decepciones en la vida, por la muerte de un ser querido, por traiciones, por engaños, desengaños y tantas otras cosas, por experiencias malas que tuvieron en su niñez, en su adolescencia, en su edad adulta, o no importa la edad, pero siempre la gente sigue siendo herida y a veces por aquellos que están cercanos a ellos. A veces se espera uno que la misma familia, los más cercanos a uno, los que uno más quiere, lo cuiden a uno, lo protegen, y muchas veces son los que más traicionan, los que más lastiman, los que más hieren a sus semejantes. Por eso es de suma importancia entender, así Satanás ha hecho que el ser humano esté herido, que el ser humano se le robe el gozo, que al ser humano se le robe la felicidad, la oportunidad de ser feliz. Por eso en este momento, usted y yo como hijos de Dios, tenemos que buscar a los que han sido heridos por el diablo, a los que han sido heridos por la gente, para poder nosotros ayudarles a sanar sus heridas, untarles aceite, vino o cualquier cosa, cuidar de ellos, orar con ellos, orar por ellos y ayudarle conforme esté en nuestro alcance. Porque mire, la situación en que queda es una clara ilustración del estado de todo ser humano. El ser humano hoy en día está pervertido, ha transgredido tanto a la ley de Dios, no toman en cuenta a Dios, no es algo nuevo, siempre ha sido así. No hay quien busque a Dios ni quien trate de hacer lo bueno, excepto los hijos de Dios, excepto aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Pero hoy en día la maldad es tan grande, la maldad, la falta de respeto, el amor al prójimo hoy en día no se practica, porque el egoísmo es tan grande en las personas que hace que no puedan ver la necesidad de otros más que sus propias necesidades, y a veces no les importa a quién van a pisotear, a quién van a ofender, con tal de lograr sus
objetivos egoístas, sus planes egoístas. Esta es la situación del mundo. El egoísmo, la falta de amor, la falta de misericordia, la falta de compasión es necesaria. Por eso nosotros los hijos de Dios, nosotros los hijos de Dios, tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser como nuestro Señor Jesús, compasivos, demostrar ese amor de Cristo a través de la misericordia. Porque mire, nos encontramos en una situación desesperada, como el odio de la gente va creciendo. Pero mire, pero gracias a la intervención divina, las cosas también cambian, las cosas pueden cambiar. A través de Cristo, que ha renovado nuestras vidas, que nos ha hecho nuevas criaturas, podemos ser diferentes, podemos encontrar gente que cumple con la palabra de Dios. Nosotros tratamos de hacerlo. Usted y yo tenemos que tratar a lo máximo, ser ese prójimo, ser ese buen samaritano que ayuda a los demás, porque Dios nos puede ayudar. Dios nos ha cambiado, Dios nos ha transformado. Por eso tenemos que demostrar nuestro amor a los demás a través no solamente de palabras, sino principalmente a través de hechos. Porque mire, la admirable gracia de Dios debería de hacer surgir en el creyente dos sentimientos o dos enfoques de sus sentimientos, dos enfoques de sus virtudes, dos enfoques donde debe concentrarse. Primer enfoque, podemos decir que tenemos que amar a Dios por todo lo que hizo a nuestro favor. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios es fiel. Por lo tanto, mi amor principal debe ser hacia Dios. Sí, tenemos que amar a nuestros seres queridos, pero principalmente nuestro amor va dirigido a Dios, que es el único que merece la gloria y la honra. Por lo tanto, ¿cuántas cosas Dios nos ha hecho por nosotros? Nosotros éramos como ese asaltado, como esa persona miserable, heridos, sin esperanza, sin ilusión. ¿Y qué sucedió? Porque el diablo nos quiso destruir, el diablo nos tenía en sus garras, el diablo quería nuestro fin, nuestra alma se perdiese. Pero gracias a la bondad de Dios, bondad tan infinita, gracias a la misericordia de Dios, gracias a la gracia divina de Dios, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera, o que todo aquel que en Él cree, mejor dicho, no solamente fuera libre del pecado, libre de la culpa, sino que también se le diera la vida eterna. Él ha sanado nuestras heridas. Cristo ha sanado nuestras heridas. Cristo le ha dado vuelta a nuestro corazón. Cristo puede sanar tus heridas. Cristo puede darte ese bálsamo, ese ungüento a través de su Espíritu Santo, que puede cambiar, que puede transformar, que puede sanar cualquier herida que te hayan hecho, mi hermano, mi hermana. Por eso tenemos que soltar el perdón. Tenemos que perdonar a los que nos han ofendido. Tenemos que perdonar a los que nos han traicionado. No tenemos que albergar ningún sentimiento de odio, de resentimiento en nuestro corazón, porque eso es como un veneno que nos destruye. Tenemos que soltar el perdón. Tenemos que amar a Dios, y de esa manera, al amar a Dios, lo segundo que debemos de hacer es amar al prójimo. Y ahí es donde el perdón se manifiesta. Porque si yo digo amar a Dios y aborrezco al prójimo, eso me hace un mentiroso, como dice el apóstol Juan en la primera carta que lleva su nombre. Porque ¿cómo podemos amar a Dios que no hemos visto y decimos que al prójimo sí lo amamos, o viceversa, perdón? ¿Cómo podemos amar a Dios si no amamos al prójimo? Es lo que quiero decir más concretamente. La manera que se comprueba que yo amo a Dios es amando al prójimo. No puede estar lo uno sino otro. Por eso necesitamos aprender de esta parábola que lo mejor que podemos hacer nosotros es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Recuerde, tenemos que ser buenos samaritanos, que ayudamos a los demás, porque así Dios nos lo ha encomendado
a Dios le agrada. Vamos a orar en este momento por aquellas personas heridas, por aquellas personas lastimadas, por aquellas personas que están espiritualmente medio muertos o sentimental, emocionalmente están abatidos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias por tu palabra, Señor, que nos habla a nuestras vidas de una manera especial. Señor, hoy yo pido por aquellos que han sido heridos en su niñez, en su adolescencia, en su edad adulta o aún en la edad mayor. No importa la etapa, la edad en la cual han sido lastimados, heridos. Lo que importa es, Señor, que tú tienes el poder para poder venir y sanar todo corazón herido, todo corazón lastimado, todo corazón que necesita ser cambiado, transformado, llenado de tu presencia, llenado de tu gozo. Es por eso que en este momento, Señor, todos aquellos que han sido víctimas del diablo, de personas malévolas o personas traicioneras, personas, Señor, que han hecho males contra ellos, en este momento yo te pido que tú, Señor, derrames tu gozo, derrames tu paz, derrames esa sanidad en las vidas de ellos y puedan ser sanados de toda herida, de emocional, espiritual, física, en cualquier situación que se encuentren, Señor. Tú tienes el poder para glorificarte y manifestarte a favor de ellos. Levanta al caído, levanta al que está, Señor, sin esperanza, porque tú, Cristo, eres la esperanza de gloria. Porque el mundo no puede dar esperanza, el mundo no puede dar mucho menos la paz, porque solamente la verdadera esperanza, la verdadera paz viene de los cielos, viene de tu trono, de la gracia, oh Señor Jesucristo. Por eso, Padre Celestial, yo te ruego y te pido que tú, Señor, manifiestes y sanes, libertes a aquellos que están en una situación caótica, esclavos de pecado, lastimados, heridos, que seamos libres, que sean libres en el poder del nombre de Jesucristo. Y también te pido, Señor, en tercer lugar, que nosotros como hijos tuyos podamos ayudar a tiempo como fuera de tiempo. Que podamos, Señor, extender la mano al que está caído, al que está herido. Que podamos ser esos buenos samaritanos que demostremos el amor tuyo, tu misericordia, para ser de bendición para la vida de otros. Todo esto te lo pedimos, Padre Celestial. Que tu Espíritu Santo nos ayude. En el nombre maravilloso de Jesucristo oramos. Y a ti te damos, mi Dios, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga de parte de mi esposa y mi persona. Que tengan buenas noches.